estén listas y listos para interactuar y disfrutar una excelente charla y presentación. Bienvenido nuevamente, un placer contar contigo y que disfrutes y tengas una excelente estadía en la ciudad de Cutralcó. Bueno, muchas gracias, buenas noches o buenas tardes. Les agradezco un montón a la ciudad de Cutralcó y a ustedes por acercarse. Y bueno, como decíamos, vamos a charlar, primero nosotros, pero después súmense si tienen ganas y así conversamos un poquito. Bueno, mi nombre es Pablo Mereles, es un placer estar en el Centro Cultural José Héctor Rioseco de la ciudad de Cutralcó. Bienvenidos a todos, a todas. Y es un placer para mí estar frente a Eduardo Sacheri con trayectoria, experiencia, escritor, uno de los escritores más leídos de la República Argentina. Cuando dicen eso, ¿qué le genera? Es raro. Es raro porque en realidad es algo hermoso que suceda. Capaz que entre ustedes hay gente a la que le gusta escribir. Suele pasar en las ferias del libro, en los encuentros vinculados con el libro, que nos juntemos personas a las que nos gusta escribir. Pasa que es raro que pase esto de que uno pueda publicar y otros lectores se sumen a leerlo. La verdad que siempre es asombroso. Yo creo que siempre uno escribe en el fondo porque le hace bien, porque lo necesita, porque encuentra alguna satisfacción personal. Pero que encima eso a otras personas les repercuta en que les guste y les interese, la verdad que es maravilloso. Cuando somos chicos tenemos el deseo o soñamos con ser arquitecto, abogado. A veces vamos mutando. Basquetbolista a los 12 años, a los 18 tenemos otra pretensión. ¿Usted siempre quiso ser escritor, soñó? No, yo siempre quise ser jugador de fútbol. Hincha de Independiente, ¿no? Hincha Independiente. Bien. Siempre quise, digamos, siempre. Llegó un momento que me di cuenta que no iba a poder ser posible, entonces ahí empecé a decir, bueno, voy a tener que estudiar algo. Pero en realidad yo soy licenciado en Historia, eso es lo que estudié en la universidad. Esto salió realmente medio de chiripa, digo, lo de la ficción, lo de los cuentos, primero los cuentos de fútbol, luego las novelas, después los guiones de cine. Fue como una especie de carrera involuntaria. Involuntaria no porque no la deseara, sino porque se fue dando con una serie de azares y casualidades muy buenas, pero que no estaban como en mis planes, ni mucho menos. En términos coloquiales, ¿la tuvo que remar? Por ejemplo, cuentos de fútbol arribaban al programa de radio de Alejandro Apo, un reconocido periodista. Sin duda. Allá por los 90. Te diría que en realidad fue un área de mi vida en relación con otras áreas. Suponete, cuando yo era joven, tenía que remar para tener habrá docentes a lo mejor entre ustedes. Yo como profe de historia tenía un montón de horas de clase en escuela, en la universidad. Ahí sí la tenía que remar como para redondear un trabajo que me permitiera mantener a la familia. Lo de los cuentos, como vos bien decís, o sea, en los años 90, le estamos hablando ya hace como 30 años, Alejandro Apo, en Radio Continental de Buenos Aires, tenía un programa los sábados a la tarde que empezó a ser muy escuchado, donde juntaba el fútbol con otras cosas. El fútbol con el cine, el fútbol con la música, el fútbol con los viejos clubes del ascenso argentino. El fútbol y la literatura. Y leía cuentos de Fontana Rosa, de Soriano, alguno de Benedetti, alguno de Galeano. Yo en ese momento tenía 26, 27 años, escribía cuentos, no novelas, escribía cuentos, pero los escribía para mí, lo escribía y mi mujer y mis amigos lo leían, pero medio como que yo no quería. Y había algunos que hablaban de fútbol, porque, como dije antes, el tema del fútbol es algo que es muy cercano a mis afectos. Y tanto me insistieron, llévale unos cuentos a Apo, llévale unos cuentos a Apo. Yo soy de Castelar, a 40 kilómetros de Buenos Aires, entonces estoy cerca. Estamos hablando de una época que no había internet. La gente joven que hay acá sentada, entiendo que le debe correr un frío por la espalda, pero hubo un tiempo que internet no existía. Y bueno, Apo leyó uno,
al público le gustó, Apo leyó otro, al público le gustó, y eso empezó a generar como que se hicieran conocidos esos cuentos antes de ser libro. Entonces, cuando yo fui a una editorial, con esos cuentos que ya habían sido difundidos por radio una vez, dos veces, tres veces, la editorial natural fue mucho más hospitalaria. Por eso te diría que casi es como que te vean jugando en el campito de tu pueblo y te digan, mira cómo juega este, vamos a llevarlo a jugar a algún lado. Disculpen la metáfora futbolera, pero así me funciona la cabeza. La plataforma de despegue hacia la literatura, hacia el éxito, el salto sublime, fueron los cuentos de fútbol. El primer gran salto, sí, sin duda. Yo escribía de todo un poco, pero los cuentos, o sea, yo escribía cuentos de todo un poco, pero los que eran de fútbol, la gente los escuchaba por radio, entonces iba a comprar los libros porque los escuchaba por la radio. O sea, era como un envión radial que empujaba la literatura. Y unos añitos después, con mi primera novela, sucedió algo parecido con el cine, con lo que fue El secreto de sus ojos. O sea... ¿Qué le genera El secreto de sus ojos? Mirá... O la Odisea de los Giles. Bueno, lo que pasa es que, claro, entre las dos hay casi una década, entre una película y la otra. En el medio está Papeles en el viento, que también se hizo película. Pero El secreto de sus ojos, o sea, mi primera novela, yo la publico en 2005 y se llama La pregunta de sus ojos, así se llama la novela en realidad, originalmente. Y Juan José Campanella, el director, venía leyendo mis libros de cuentos, yo no sabía, pero él venía leyendo esos cuentos y con ganas de trabajar alguna vez juntos porque le parecía que compartíamos como un cierto universo, ¿viste? Para que se junte un director de cine con un libro tiene que haber como cierta armonía entre lo que quiere contar. Bueno, y Campanella venía jugando con eso y nos conocimos a raíz de mis cuentos. Me dice, che, me gustaría que alguna vez hiciéramos algo juntos. Y cuando yo publiqué esta novela, se entusiasmó mucho con esta novela y por eso hicimos juntos el guión y salió la película. Y claro, al irle tan bien a la película, los que son más grandes seguro que lo ubican mucho la película, pues se vio mucho, ganó el Oscar, entonces fue así como... No, le aclaro a los más jóvenes porque 15 años son 15 años. Y la película se estrenó en 2009. Y que haya ganado el Oscar, ¿qué le generó? Mira, en el momento yo la verdad que no entendía nada. Porque son procesos muy rápidos a veces. La película se estrenó en agosto de 2009. Sí. Argentina la envió como candidata argentina, pero entre 80 películas, en noviembre de 2009. En enero de 2009, la Academia de Hollywood dice, bueno, elegimos estas 9 películas y entre esas 9 estaba El secreto de sus ojos. Wow. Y yo le digo a Campanella, ¿qué hacemos? Y capaz que quedamos entre las 5 en febrero. En febrero quedamos entre las 5 finalistas. Y lo llamo a Campanella y le digo, ¿qué hacemos? Y dice, vamos, venite a Hollywood. Qué loco. Loquísimo. Sí. Entonces era todo como una cosa rarísima. Ahora yo te puedo decir, años después que porque el Oscar no es que no es un premio en dinero. Sí, ¿qué te da el Oscar? Trabajo. Bien. O sea, porque te exhibe. Después, ahí está el asunto, ¿no? Si uno está dispuesto a decir, espera, me ofrecen publicar esta novela en Singapur porque la traducen al chino y hay que ir a presentarla allá. Vamos. La publican en México. Vamos. Te invitan a escribir un guión para una serie. Dale. O sea, son chances. Después uno también se sube o no se sube y a mí me interesaba, entonces como que me comprometí mucho también con ese mundo como cinematográfico. Antes de esta charla hablaba con una persona del público y me decía, qué buena que está la Odisea de los Giles. ¿Cómo la explica? Para quienes no la vieron. Bueno, es una novela mía de 2016.
La novela se llama La noche de la usina, nada que ver. O sea, si con El secreto de sus ojos me cambiaron una palabra del título, en La odisea de los giles me lo dieron vuelta, todo nuevo. ¿Preguntó por qué? Mira, en realidad el motivo central es que usina, ustedes ubican lo que es una usina eléctrica. Bueno, todos en Argentina más o menos sabemos lo que es una usina eléctrica. Fuera de la Argentina nadie sabe lo que es una usina, cosa que yo me enteré cuando publiqué la novela. Pues la novela se publicó en toda América Latina, se publicó en España. En Uruguay sí saben lo que es una usina. Pero vos te vas a Chile, no tienen ni idea. Te vas a Colombia, no tienen ni idea. Te vas a México, pensaban que la noche de la usina pensaban que era el nombre de un pueblo, como yo le dijera la noche de Castelar. Entonces lo cambiaron eso y cambiaron todo. Es una, digamos, novela / película ambientada después de la crisis de 2001, la crisis del corralito y el tema de los dólares y toda esa época muy traumática de la Argentina en un pueblo ficticio de la provincia de Buenos Aires. Bien en el medio del ámbito rural de la provincia de Buenos Aires. Es medio como una de acción / suspenso / una historia de un robo. Pero no me la hagas contar así, ¿viste? No. Ven la película, se compran el libro. Es más, le propongo adentrarnos en demasiado lejos. Yo nací cerca del 86, más o menos. Desconozco, o sea, no viví la guerra de las Malvinas. Usted sí. Sí, yo tenía 14. ¿Cómo explica la guerra de las Malvinas? ¿Cómo la define? ¿Qué pasó? Más allá de lo que puedo haber leído yo y los chicos. Pero digo, ¿cómo la define usted, no? Mira, justamente la idea de publicar ficción alrededor de la guerra de Malvinas, que es un tema delicado, me surgió sobre todo porque me parece que la guerra de Malvinas siempre es un tema incómodo de poder conversar. Que no pasa con todos los temas. Y no pasa ni siquiera con todos los temas dolorosos. Hay temas dolorosos de los que se puede hablar. En Argentina, digo. Y hay otro que no. Y Malvinas es uno que no. Cuando digo Malvinas me refiero a la guerra de Malvinas. Porque por otro lado, la reivindicación de Malvinas, el deseo de Malvinas, eso sí es algo que está recontra presente en nuestra sociedad. Digamos, era así antes de 1982 y sigue siendo así ahora. La guerra, en cambio, es un tema, supongo que por un montón de motivos. Porque fue durante la dictadura militar, porque aunque fue durante la dictadura militar, toda la sociedad argentina, o casi toda la sociedad argentina, se entusiasmó y se embanderó y se solidarizó. A lo mejor durante esos 74 días de conflicto, no sé si tomó conciencia en la sociedad argentina de que estaban los soldados. O sea, que una cosa era desde la distancia, por ejemplo, de Buenos Aires, entusiasmarse y aplaudir y festejar, y otra cosa era, bueno, ser un soldado, ser movilizado a las islas y enfrentar finalmente lo que terminó siendo la guerra. Entonces, sobre esos desajustes y esas incomodidades tenía ganas de escribir. Esta novela toma a una serie de personajes pequeños, porque no habla ni de Galtieri, que era el presidente militar de la época, ni habla de Margaret Thatcher, ni habla. Los puede mencionar a lo lejos, pero no son sus protagonistas. Sus protagonistas son gente común y corriente durante la guerra. Gente común y corriente que la mira de afuera, en realidad nadie la miró de afuera, pero tipo que leen en el diario, que se juntan en un café, un mozo que trabaja en casa de gobierno, un par de familias cuyos hijos iban a las islas y tienen una perspectiva diferente. De eso es un poco por donde va demasiado lejos. Las familias de esos 3 soldados estaban en desacuerdo. ¿Cómo vivían ese acontecimiento? Sobre todo las emociones por las cuales atravesaban. Mirá, cuando uno se pone realmente a leer y a investigar, porque una cosa, yo
Como les dije, yo tenía 14 años. Muchos de los que estamos acá tenemos recuerdo, pero una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. Es decir, la memoria siempre es una cosa emotiva, sentimental, recontra importante, pero que agarra algunas cositas. Y uno siempre se acuerda como de las mismas imágenes, de los hechos bien antiguos. Para escribir esta novela, yo tuve que volver a investigar como se investiga en historia, es decir, leer los diarios de la época, leer libros académicos que hablan de la época, volverme a mirar todos los comunicados del Estado Mayor Conjunto, que era lo que el gobierno militar, digamos, comunicaba día a día de lo que iba pasando en la guerra. Y una de las cosas que uno advierte es que cuando Argentina desembarca el 2 de abril, nadie piensa que va a haber una guerra. El 2 de abril, que es la recuperación, el consenso de la sociedad argentina es recuperamos la Malvina, punto. En esto del punto me refiero a, ya está, van a patalear los ingleses, sí, Margaret Thatcher se va a quejar a la ONU va a sacar un comunicado, va a haber una... Pero bueno, Reagan, el presidente de Estados Unidos, que tiene buena relación con Galtieri, cosa que era cierta, va a decir, entre Huella no hay cornada, son dos países aliados, esto queda acá. Y reciente, de hecho, en la semana siguiente, el secretario de Estado de Estados Unidos hace una mediación, viaja a Gran Bretaña, viaja a Buenos Aires, anda con un borrador de acuerdo. Recién, para mediados de abril, es evidente que Margaret Thatcher va a recuperar las islas por la fuerza y que no va a aceptar ninguna media tinta, ninguna mediación. Entonces, es notable cómo el humor argentino va cambiando a lo largo del mes de abril y de la euforia se va pasando una cosa de, che, pero al final, ¿esto cómo es? Va a haber guerra. Y lo ves en la cantidad de soldados que manda la Argentina. De entrada, el plan es tener 600, 700 soldados en las islas. De hecho, los que hacen el desembarco son infantes de marina, no son del ejército. Termina el desembarco y los infantes de marina vuelven al continente. Y son reemplazados por soldados del ejército. Y el plan es, bueno, acostumbren a esta gente a manejar por la derecha, porque manejan por la izquierda, y que se vayan acostumbrando, y le ponemos que vean la tele argentina. O sea, una cosa muy ingenua en un punto. Y a partir de ahí Argentina empieza a mandar soldados, digamos, cuando es evidente que se puede armar, es cuando Argentina empieza a mandar soldados y terminan siendo más de 10.000 los soldados argentinos movilizados a las islas. Entonces, las familias, naturalmente, la mayoría de los conscriptos que fueron eran clase 62 o clase 63. La mayoría de los clases 62 ya habían sido dados de baja del servicio militar, pero son reincorporados a filas precisamente por la posibilidad del conflicto. Entonces, te imaginas que las familias de los soldados tienen una perspectiva diferente. Claro. Lo mismo que de los suboficiales o los oficiales que están. Ni hablar cuando el 2 de mayo hunden el Belgrano. O sea, tengan ustedes en cuenta que de los 649 caídos en Malvinas, 322 son del Belgrano. O sea, prácticamente la mitad de los muertos son de el segundo día de combate, porque el 1 de mayo empiezan cañoneando los ingleses y el 2 de mayo sucede esto. Entonces ahí es como que, si el humor de toda la sociedad empieza a cambiar, imagínate si vos tenés un padre, un hermano, un novio ahí en las islas. Es muy argentino eso, Eduardo, porque hay ciertos personajes que atraviesan diferentes emociones. Primero comienzan con ese fervor, esa algarabía, luego van hacia la desolación, posteriormente critican, señalan, sentencian.
Y yo no, digamos, no soy quien para decir los argentinos somos de tal modo o de tal otro, pero sí, y vuelvo a mis 14 años, yo siento que los que estábamos lejos del conflicto no tomamos dimensión de la gravedad de lo que sucedía. Lo enfocamos de un modo, ojo, con mucho compromiso, no es que a la gente no le interesaba, no se hablaba de otra cosa. Sí. Pero, y permítanme la distancia, ¿vieron que durante un mundial no se habla de otra cosa? Vos vas a la escuela, están todos hablando lo mismo. Vas a la facultad, están todos hablando lo mismo. Haces una compra, están todos hablando lo mismo. Prendés la tele, están todos hablando lo mismo. O sea, la guerra de Malvinas no fue que no le importó a nadie, le importó a todo el mundo, en todo su transcurso. Pero lo que creo que el error que me parece que cometimos la mayoría fue esa ligereza, esa liviandad, esa cosa más de no advertir que no había manera de que terminara bien y de que quienes estaban poniendo el cuerpo eran otros. Eran otros que nos quedaban muy lejos. De hecho, la derrota, el 14 de junio, es el día de esa madrugada, son los últimos combates y se rinden las tropas argentinas el día 14 de junio del 82. Cae como un baldazo de agua fría esa noticia. O sea, recién el 13 de junio, el día anterior, que es un domingo, los comunicados del Estado Mayor hablan de combates en las inmediaciones de Puerto Argentino. Y si vos lees los 160 y pico de comunicados que hay a lo largo de la guerra, recién ese día se habla de las inmediaciones de Puerto Argentino. Yo me acuerdo que estábamos con mi hermano mirando el primer partido del Mundial 82 que jugó Argentina con Bélgica. Dijimos, ¿cómo las inmediaciones de Puerto Argentino? No se suponía que estábamos ganando la guerra, no se suponía, porque, digamos, había una cosa muy triunfalista y muy, como les digo, a la ligera. De fanatismo también. Y siempre que vos, cuando vos te pasás de ingenuo, siempre sos fanático. O sea, ¿qué es un fanático? En lo que sea. Alguien que está agarrando una partecita, quedándose con eso y deja de mirar todo lo que hay alrededor. No le gusta ese vocablo, ¿no? No me gusta, porque siempre, digamos, cuando me dicen a mí, me presentan como hincha independiente, vos me dijiste que soy hincha independiente, es cierto. Si me hubiera dicho fanático independiente... me ponía un freno. Capaz que no te lo digo así delante de todo el mundo, pero no me hubiera gustado porque a mí no me gustan los fanáticos, ni me gustan los fanáticos de fútbol. Es que escuché en una entrevista, ¿eh? No por jactarme de eso. No, sino que lo vi en una entrevista que usted dice, y la palabra fanatismo... A mí el fanatismo parece que es algo... No me gusta nada. O sea, una cosa es que vos quieras algo, o sea, que te apasione, pero uno no puede sacarse el cerebro. Un fanático es alguien que actúa prescindiendo de su cerebro. En el fútbol es muy fácil verlo. Tu equipo puede jugar horrible, somos lo mejor. No sos lo mejor, estás jugando horrible. O, mira, el rival tiene un jugador mejor que el tuyo. Los de Boca, dice la chica. No, me parece que en cualquier equipo hay fanáticos y en cualquier equipo no los hay. Y en cualquier alineamiento político hay fanáticos, y en cualquiera no los hay, y en cualquier religión hay fanáticos, y en cualquier religión no los hay. No depende de la temática, depende de las personas. A mí no me gusta. Creo que vivimos en una época donde casi parece bueno ser fanático, porque hablan de la pasión y hay que ser apasionado, y no sé, a mí... Una de las escenas más famosas del Secreto de sus ojos es la que habla de la pasión. Sí. Y la escribí yo. Pero esa escena empieza diciendo, guarda con la pasión. La escena empieza así. ¿Qué es lo que te pasa cuando uno escribe algo y la gente toma otra cosa? Y está bien. Pero esa escena no empieza diciendo, che, la pasión es algo maravilloso. Esa escena empieza con Francella sentado
en una mesa del café con Darín y diciendo, no lo dice con estas palabras, pero voy a la idea. Dice, ¿sabes por qué no lo podemos encontrar este tipo? Porque no estamos dándonos cuenta de cuál es su pasión. Pero fíjate cuál es mi pasión, el alcohol. No lo dice con estas palabras, pero habla de su alcoholismo. Y después dice, mírate a vos, le dice Darín. Y le habla de su pasión de amor por una mujer que se va a casar con otro. La escena empieza diciendo, guarda, con la pasión es algo de lo que no te... La pasión es una prisión. Eso dice esa escena. Y este tipo, el asesino, entre otras pasiones, otras que son horribles, como golpear, violar y matar a una mujer, que también, desde su perspectiva, es una pasión, espantosa, pero pasión al fin, bueno, lo que pasa es que, claro, como la escena termina con la cosa esa luminosa del fútbol, uno se va con eso. Pero yo la veo distinta, yo qué sé. ¿Le pasa que cuando termina de escribir un libro dice, cometí este error, no me gusta esto, se autocorrige, es muy exigente? Mirá, los libros uno los corrige un montón de veces y un montón de tiempo, hasta que llega un momento que dice, bueno, listo, ya está. Porque si no te paralizás, eso, pero me parece que para cualquier trabajo creativo, cualquier trabajo que le tenga que poner algo que no tenga estructuras así tan marcadas, está bueno que uno sea exigente y que no se enamore así nomás de lo primero que le sale, porque hay mucho para mejorar. Siempre uno cuando escribe bajo estados sentimentales fuertes. Vos te metés con los personajes, con lo que pasa. Y uno no hace las cosas tan bien cuando está así. Uno es como que abrí la zanja. Uno, para meter pala y pala y pala, está bueno la fuerza. Y la pasión de la escritura es lo que hace eso. Pero vos llegás al otro lado y está hecho. ¿Me entienden la imagen? Después viene la parte más aburrida de hacer eso bien. Y ahí es aburrido porque ya no está con esa fuerza, con ese empuje de la inspiración, de como lo quieras llamar. Te lo querés sacar de encima, ya lo leíste 50 veces, lo lees 50 veces y decís, pero es re previsible esto. Y claro, si lo leíste 50 veces, ya te sabés el orden hasta de las palabras. Pero ahí es donde es importante las dos cosas. Primero, porfiar en corregir y mejorar. Y en algún momento decir, bueno, listo, ya está. Y sabiendo que nunca va a quedar perfecto. Yo agarro esta novela, que te imaginas, se publicó en marzo. Yo la última corrección se la debo haber hecha hace como un año ya. Y seguro que le voy a encontrar algo y diré, esta palabra sería mejor tal otra palabra. Es medio inevitable, pero no importa. ¿Por qué demasiado lejos? Mira, en realidad, mi idea original era, en la misma novela, fíjense que hago como este gestito como circular de calecita, que estuvieran los personajes que están en esta novela, estos que les digo que están en Buenos Aires, o en el Gran Buenos Aires, y que estuvieran también los soldados que arrancan en Buenos Aires y terminan en las Malvinas. De hecho, en esta novela, esos personajes, los soldados, digo, están al principio. Y después no están más porque se fueron a las islas. Quedan sus familiares, pendientes de un llamado telefónico, de una carta, de lo que dicen en los diarios. Ahora, cuando yo estaba escribiendo mi idea esta de la guerra en Buenos Aires y la guerra en las Malvinas, eran dos mundos demasiado diferentes. Que a veces te pasa, vos vas con un plan a escribir y a veces esos planes funcionan y a veces no funcionan. En este caso, yo no, escribí un capítulo que están 4 tipos que aparecen con frecuencia, que leen los diarios y toman café a la salida de la oficina en un bar a la vuelta de Plaza de Mayo. Entonces estaban ahí discutiendo, hay uno que está a favor del gobierno, otro que no. Y ponele el capítulo siguiente, que iba a poner a 2 de los soldados
que los mandan al monte Harriet, que es más o menos 10 kilómetros de Puerto Argentino, y tienen que cavar una posición. No tiene nada que ver lo que están viviendo uno con lo que están viviendo los otros. Entonces, lo que decidí hacer después fue hacer 2 novelas distintas. Pasa que la otra no salió todavía, salió en noviembre. Que son como en espejo. O sea, acá están los de Buenos Aires. Y en la otra novela están los que efectivamente van a las islas. ¿Y qué tienen en común los que me quedaron acá? Que no entienden nada, que erran los juicios, que se confunden, porque están demasiado lejos. Por eso se llama Demasiado Lejos. Hay distintos personajes en el libro, mozo, cocinero, bueno, los soldados, familiares de los soldados. También hay una historia de pasión sobre el final del libro. ¿Cómo hizo para recrear esos personajes? Mirá, a mí en general siempre me gustan los personajes más bien pequeñitos. Pequeñitos en el sentido de gente común. No, uno puede, de nuevo, lo que te decía más temprano, uno puede contar la guerra de Malvinas desde Margaret Thatcher, Galtieri, Costa Méndez, que era el canciller argentino, Menéndez, que era el gobernador militar. Pero a mí me interesa más como la gente común, pero porque me interesa más. Y creo que le puede sacar mucho más jugo. Porque la historia nos pasa a todos, no le pasa solamente a la gente con poder. Capaz que la gente con poder siente que puede ejecutar más cosas o decidir más cosas, pero la historia nos pasa a todos. De los que estamos acá y somos grandes, nuestro 1988 estuvo completamente marcado por la guerra de Malvinas. Y el hecho de que la derrota de Malvinas haya precipitado el final de la dictadura y el inicio de la democracia, en el fondo afecta a la vida de todos los que estamos acá. Sí. O sea, nuestras vidas son lo que son. Por supuesto que hay una parte de nuestra vida que es individual, personal, familiar, que no tiene que ver con la historia. Pero hay una parte que sí tiene que ver con la historia. Entonces, en lugar, a mí me gusta buscar eso de la historia no en Galtieri, sino en el mozo que le lleva el café. No en el canciller, sino en una chica que trabaja en Cancillería y los ve discutir a los grandes popes de la diplomacia argentina y dice, se están equivocando, ese tipo de cosas. ¿Fue a Malvinas, Eduardo? No fui. ¿Cuenta pendiente? ¿Va a ir? Me dijeron de ir y estoy dudando porque casi... ¿Quién fue de Malvinas de acá? ¿Alguno fue? Hay muy poca gente que ha tenido esa posibilidad. Afortunadamente, entre comillas, muchos familiares decaídos han podido hacerlo. Algunos veteranos han podido hacerlo. Algunas personas también. Pero casi ninguno de nosotros pudo ir. Lo que sí estuve haciendo mucho fue recorriendo la costa de Chubut y de Santa Cruz, porque se parece mucho. En el fondo, bueno, una de las razones por las reclamó, que están en la misma plataforma continental, o sea, y vos mirás las imágenes de las islas y decís, esto es Santa Cruz, esto es el norte, Tierra del Fuego, o sea, la parte de estepa, Tierra del Fuego. Entonces... Bueno, tal vez podría llegar a ser una fuente de inspiración ir a Malvinas. Mira, las novelas ya están. Claro. Digo ya están porque la otra, la que sale en noviembre, también ya está. Por esto que le digo que los libros se terminan bastante antes. Capaz que sí, pero tendría que vencer esta... No sé, es medio ridículo. Decir, che, nadie pudo ir y yo voy ahí porque puedo ir. A veces es medio incómodo esas cosas. Estamos en la Feria del Libro y Expo Vocacional. Los chicos y las chicas de la Escuela 45 estuvieron escribiendo, haciendo un libro. La verdad que bueno, la subsecretaria de Cultura y Educación hoy a la mañana decía que son los nuevos escritores, ¿no? Ha trabajado incansablemente, como también el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín. ¿Y a qué voy con esto? En un mundo digitalizado, ¿qué herramientas tendrían que tener los chicos para volcarse
a la escritura, a la lectura? ¿O qué consejo daría usted? Mirá, herramienta, por ejemplo, una feria como la que tienen. Pero ¿por qué digo esto? Porque nosotros le caemos a los chicos. En general, no digo que lo hagas vos, pero casi, los chicos no leen. Y yo que soy profe en escuela hace 30 años, digo, ¿y los grandes? Es verdad que hay muchos chicos que no leen. Y hay algunos chicos que leen. Pero también es verdad que hay muchos grandes que no leen y hay algunos grandes que leen. Por supuesto que, y por eso digo, este tipo de estímulo es muy importante. Que te acerque, que viene alguien que escribe y decís, capaz que ese libro que tengo en casa me voy a poner a leerlo, me voy a comprar un libro. Vivimos muy rodeados de estímulos que son mucho más instantáneos que los de los libros. O sea, nuestra cultura actual con los telefonitos no son una invitación a la paciencia. Y la lectura es una actividad de paciencia. Lo siento, pero no te puedo inventar lo que la lectura no es. ¿Y usted cómo se lleva con las redes sociales y este mundo digitalizado? Mira, yo las uso un poco. Me informo por Twitter, ponele. Pero ponele, Instagram lo uso para recomendar libros. En realidad Twitter también. Leo un libro que me gusta, veo una película que me gusta y digo, che, me gustó esto. Y como hay un montón de gente que me sigue, eventualmente alguno va y dice, bueno, te le gustó, voy a echarle un vistazo. Pero ponele, a propósito, cuando yo necesito hacer algo con Instagram, se lo pido a mi hija. Porque no sé manejar Instagram. Pero no quiero aprender a manejar Instagram, porque no quiero empezar a hacer esto. Ojo, no quiero demonizar la modernidad, porque todos estamos en la modernidad. Pero si vos 20 minutos de tu día, 20 minutos, dejás el teléfono en otra habitación y cazás un libro de algo que te guste, no importa de qué tiene que ser de algo que te guste. Eso sí es importante. No leas libros que otros dicen que son buenos. Porque los libros son como los autos. Vos te tenés que casar. A vos te gusta un auto. No le gustan los mismos autos a todas las personas. A vos capaz que te gusta un Renault 6. Y tú te dicen, los jóvenes ni saben lo que es un Renault 6, no importa. Los más grandes van a entender. Dice, pero habiendo tantos autos, ¿a vos te gusta un Renault 6? Y sí, me gusta el Renault 6. La ventanita que se corre. Con los libros pasa lo mismo. Entonces, si ponele, sos de fútbol y leete un libro de fútbol. Sos una persona romántica y léete una novela de amor. Y si alguien que, estás leyendo una novela romántica que parece un teleteatro, y bueno, no estás leyendo nada, yo leo esto. O sea, 20 minutos. No hace falta que te encierres 5 horas a leer. Si te terminas encerrando 5 horas está buenísimo. Y en 20 minutos no va a pasar nada importantísimo en TikTok que vos no te enteraste, en el fondo. Y hasta esos 20 minutos que está con vos solo, para mí está bueno. Soy testarudo. ¿Qué libro recomienda Eduardo Sacheri? Es que ahí está. Si yo te recomiendo, yo te puedo decir, te fijas en Instagram, vas a ver 50 millones de libros que a mí me gustan. Pero el asunto cuál te gusta a vos, regalar libros es como regalar música, es dificilísimo. Te voy a regalar música, no, te voy a preguntar qué te gusta. Bueno, ahora ya ni discos se regalan. Funciona de otra manera la música. Pero es como, si te quiero regalar ropa y tengo que ver más o menos cómo te vestís. Sí te aconsejo, léete autores, si hace mucho que no lees, y léete autores argentinos y contemporáneos. Pero no por hacerme el patriotero, sino porque los tenés culturalmente más cerca. Hablan más parecido a vos, escriben más parecido a vos. Y ojo con los clásicos, porque yo te puedo decir, mira, Bestiario es un libro de cuentos de Cortázar que a mí me partió la cabeza cuando tenía 15 años y dije, no puede ser como escribe este hijo de su madre. Pero eso me pasó a mí. Ojalá te pase a vos. Pero yo no sé si te va a pasar. Y lo que no quiero
Y que ponele a alguien en el coche y dice, Sacheri, que hace libros, vende un montón de libros y dijo bestiario, bestiario. Uy, no me gusta. No soy lector, ¿entendés? Sí. Eso es lo que a mí me preocupa que pase cuando uno recomienda libros. Agárrate un libro, leíste 10 páginas, ¿no te gustó? Largalo, no siga. Agárrate otro, eso sí. Buscate otro. Y repito, 20 minutos. Estamos finalizando la charla. ¿Por qué debemos leer demasiado lejos? Porque tengo una familia que mantener. Esa es la verdad, lisa y llana. No. Pero le va bien, Eduardo. Por supuesto. Pero Bueno. ¿Cuántos? Ganó un Oscar, claro. No, es que en realidad, ojalá tengan ganas de leerlo para aterrizar por unos días, porque leer es eso, es como que aterrizás en un planeta. La guerra de Malvinas, hoy te queda en Marte. Pues tenés, o no lo viviste, o lo viviste, pero sos grande, digamos, te quedó allá lejos, o no, o a lo mejor por el motivo te queda cerca. Leer una novela ambiental en la Malvinas y decir, bueno, voy a aterrizar en este planeta unos días, y después me voy. Porque los libros son eso, son planetas. Ojalá quien aterriza en este planeta diga, yo me voy pensando en otras cosas sobre la guerra de Malvinas. No lo que yo quiero que piense. Porque yo no quiero que piense nada en particular sobre la guerra de Malvinas. Yo no soy quien para levantar el dedito y decirte, la guerra de Malvinas, vos tenés que irte con esta idea. A mí por lo menos me molesta mucho cuando me dicen lo que tengo que pensar, lo que tengo que sentir, lo que me tiene que ofender, lo que me tiene que gustar, lo que me tiene que indignar. Déjame, soy una persona, yo me ocupo. Pero si pasa que, para mí el libro es como tocarte el hombro, ya te tocó, toma. Ojalá salgas de esto pensando alguna cosa más de lo que pensaba antes de llegar. Eduardo, en lo personal ha sido un placer. La verdad, un desafío. Agradezco a Cintia Ferreira, a Juan Pablo Churrarín, a la Municipalidad de Cutralcó, y le voy a ceder la palabra a Cintia Ferreira Mesa, si se puede acercar, porque la verdad que usted es un personaje relevante, una persona muy importante de la literatura, de la cultura argentina. Así que le damos la bienvenida a la ciudad de Cutralcó y espero que haya disfrutado de la charla. Muchas gracias. Cintia, por favor. Brindamos el aplauso y prepárense para interactuar también. Abrimos a la gente, perfecto. Bueno, permiso. Sí. Bueno, Eduardo y a quienes están presentes, muchas gracias por su presencia. Creo que todos hoy nos vamos como a adentrar en esta historia que nos has contado. Muchos retazos muy pequeñitos, así que nos queda pendiente la lectura para quien aún no la han realizado, ¿no? Vamos a abrir preguntas para quien guste, ¿sí? ¿Seguro? ¿Alguien quiere comentar? Ahí está. Bueno, hola Eduardo, bienvenido. Hola. Te comento antes que nada que estamos acá con docentes y estudiantes del Instituto de Formación Docente número 14, donde está la carrera, entre otras, de Lengua y Literatura, así que nada, estamos muy entusiasmados con esto. Pregunta, algo que hablamos mucho con mis estudiantes a veces, viendo que vos sos docente de historia, bueno, y un escritor de ficciones, y que tus ficciones de alguna manera siempre están ancladas, por decirlo de alguna manera, algún hecho histórico concreto, ¿sí? La mayoría de las veces. Primero, son dos preguntas, ¿no? La primera, ¿cómo sentís, cómo pensás que es la relación entre la historia y la ficción? Y la segunda pregunta, por ahí es más para imaginar, ¿no? ¿Cómo imaginás vos que serán las ficciones futuras sobre este momento histórico de la Argentina? Mira, en cuanto a la primera, a mí me gusta, digamos, amo las dos cosas, la historia y la ficción, pero para mí son dos cosas distintas. O sea, la historia es una ciencia que intenta, como toda ciencia social, de manera muy aproximativa, acercarse a un conocimiento verdadero a través de métodos, el rigor, en el uso de las fuentes, etc. Por eso la ficción me permite una libertad que la historia no me permite. O sea, yo tengo escritos un par de
libros de divulgación histórica sobre el siglo XIX argentino. Ahí no tengo libertad. Ahí es agarrar a los autores que digamos, a mis colegas que en la universidad, en el CONICET investigan, juntar eso, tratar de llevarle un lenguaje agradable para el público. Pero yo, en la ficción es donde invento. Para mí, es un lugar de mucha libertad el de la ficción. Y en historia, o sea, y esto de los sentimientos, me parece que cuando uno enseña historia o escribe historia, esos sentimientos están como con la rienda corta, cosa que no pasa en la ficción. Y en cuanto a la otra pregunta que me formulás, la verdad que para mí siempre es muy difícil entender el presente. Toda mi vida me resultó muy difícil entender el presente, por eso estudié historia. O sea, si yo analizo mi vida, la cantidad de veces que me equivoqué juzgando presentes, me pasé la vida haciendo eso. Es como cuando vas por la ruta y vos pasás algo y lo ves fugazmente. Lo ves mejor en el retrovisor que cuando te pasó fugazmente por al lado. A mí por lo menos me pasa eso. Por eso, y en general, cuando uno ve pronósticos hechos por historiadores sobre el presente, no suelen ser buenos. Porque no estamos preparados, no tenemos la cabeza hecha para analizar el presente. ¿Alguien más? Dos más. Bueno, primero buenas tardes y agradecerte todo por la charla que me estás brindando. Mi consulta es respecto al proceso de escritura. ¿Cómo te parás frente a la hoja en blanco y comenzás a escribir ya sea un cuento, una novela? ¿Y qué consejo podrías dar al respecto? Mira, yo creo que hay como dos grandes tribus entre los que escriben. ¿Viste? De los años que uno conoce a otra gente que escribe, están los planificadores y los que se largan, se tiran a la pileta como vengan. Yo soy de los primeros, es decir, empiezo a pensar una historia, agarro un cuadernito, me armo cuadros sinópticos, ¿viste? Como si tomaras apunte de una clase. Personajes, situaciones, eslabonamiento de hechos. Como si vos armaras los planos de una casa. Armo los planos, la fachada, el plano de instalaciones, dónde voy a poner las ventanas, dónde voy a poner la cocina, dónde voy a poner la estufa. Y después me pongo a construir. Eso me permite, cuando me siento desbordado por la hoja en blanco, tengo los planos. Pero ojo, esa es mi manera, porque a mí me funciona. Hay gente que arranca y va para donde va y le funciona. Lo importante es que sigas lo que te funcione. Y vos me pedís un consejo, lee, ahí sí, no es lee 20 minutos. Si vos querés escribir, tenés que leer a lo guaso, porque lo que te afina el oído es la lectura. Así como los músicos se pasan escuchando música, no música propia. Ustedes hablen con cualquier músico, se la pasan escuchando música. Bueno, los escritores necesitan estar todo el tiempo leyendo, porque eso te afina el oído. Por ahí. Después levantá más alto, ¿viste? No, esta chica de acá. Sí. Bueno, buenas tardes, Eduardo. Un placer escuchar la palabra del periodista que entrevistó y lo felicito de paso. Muchas gracias. Eduardo, yo quería más que nada agradecer su virtud y su forma tan especial de escribir libros de cuento y especial del fútbol. Yo me fui afianzando con esta cuestión con mi amigo Apo, en aquel programa que se decía que era el sábado, después que estuvo en radio a las 12 de la noche. Sí. Era un programón ese, así que desde ahí vengo apreciando esta literatura suya y la tengo muy metida en el alma y quería agradecerle la simpleza pero a lo profundo de su escritura. Así que no mucho más que eso y un abrazo.
Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo que me hayan invitado a Cutralcó, así que gracias. Creo que esta chica había... Águila. Me gustó mucho lo que dijiste sobre abordar el tema de Malvinas, lo sensible que es y lo difícil que puede ser. Y quería preguntarte por qué Malvinas, cómo surgió, cómo fue el proceso, si pudiste entablar relación con veteranos, y cómo fue todo ese proceso de acercarte más a la gente que estuvo ahí con el cuerpo en el momento, digamos. Mira, el por qué, a mí siempre me llama mucho la atención los silencios de una sociedad. Viste, hay gente que está como más atenta a lo que se habla, y está muy bien. Y yo me doy cuenta que estoy siempre más atento a lo que no se habla. Pero no, lo que no se... Hay como agujeros que se rodean, ¿viste? Y para mí el tema de la guerra de Malvinas es uno. Mientras que las Malvinas no. O sea, las Malvinas están recontra presentes. Estoy seguro que si yo me fuera, saliera con el auto de Cutralcó, me voy a poner para el lado de Zapala. Y después sí, seguro me voy a encontrar con algún cartel que esté en las Malvinas. En el medio de la nada va a haber un cartel con dos siluetas que fíjense que son dos siluetas que cualquier argentino reconoce. ¿Qué otra isla reconoce? Ni Tierra del Fuego la reconoce. Porque la isla Tierra del Fuego, le sacás el límite entre Argentina y Chile, yo te pongo la isla de Tierra del Fuego y no la reconocemos, ¿y estamos? Y sin embargo la guerra no. Entonces es el motivo. Y lo que hice muchísimo fue, hay un montón de material, además de conversar, a mí me gusta mucho el testimonio involuntario. O mejor dicho, no el testimonio de la entrevista, por este motivo. Ponele que yo le pregunto a Cintia, específicamente, digo, mira Cintia, voy a escribir una novela sobre las Malvinas y vos temo estar condicionando su recuerdo y lo que me va a decir. En cambio, ponele que Cintia peleó en la guerra, hizo un librito de memoria, no es escritor, pero hizo un librito de memoria y se lo regaló a 100 personas. Hay cualquier cantidad de libros de eso. Hay cualquier cantidad de entrevistas hechas por veteranos a veteranos. Internet, hablamos antes de Internet, está lleno, pero lleno. Además de todo el material de archivo, de diarios, de revistas, de fílmico, de publicidades de la época, que hay un montón. ¿Viste? Pero a mí me gusta mucho esto de... esto no está escrito para que yo haga mi libro. Entonces no está contestando mis preguntas, sino es alguien que necesitó decir lo que vivió. Ah, eso me viene bien. ¿Hay más preguntas? Muchas gracias por acompañarnos. Tengo dos preguntas. Tenés 2 obras que fueron consagradas a través del cine. Y quería preguntarte si cuando las terminaste de escribir te diste cuenta enseguida que eran fuera de serie, muy buenas. Odisea de Giles la vi 2 veces y El secreto de los ojos la vi como 6 o 7 veces. Y la otra es, capaz que vos decís, se consagraron estas 2 y tengo algo que capaz que a mí me gustó personalmente más y se consagraron estas 2. Mira, en general, te las contesto medio juntas. Escribir los libros me da tanto laburo que ni me pongo a pensar, sinceramente, viste, si puede ir para cine, si no, si... Porque además la persona que es de cine tiene la cabeza diferente. Tiene una cabeza distinta. Entonces ponele, yo tengo, para mí la novela terminó acá, pero lo mismo había pasado con las que se hicieron de ojo. Ahora no sé, viene ella, que es directora de cine, y dice, che, leí tu novela y me recopé. Hice esta película, esta otra película. Yo digo, a ver, voy a ver tus películas. Ah, mira, me parece que tenemos cosas parecidas. Te digo, che, espera, el guión.
¿Lo vamos a escribir juntos o vos solo querés comprarme los derechos? No, lo escribimos juntos. Es como condiciones que se van dando como para que eso termine pasando. Lo que tienen las películas, el libro es mucho más tuyo. No sé si los que están lejos entienden el gesto. ¿Viste? Como que el libro es medio como vos quisiste. Las películas son realmente un trabajo de un montón de gente. Y ahí vos tenés que bajar mucho el copete, aunque escribas el guión. O sea, aunque la novela sea tuya y el guión lo escribas vos, hay un montón de voces que vos tenés que aceptar. Y eso es todo un trabajo, viste, como de eso, de bajar el copete. Que vos con los libros no ejecutás nunca. Porque el libro es como vos querés. Pero viene Cintia, que es la directora, y dice, no, mira, este personaje lo quiero sacar. ¿Cómo vas a sacar este personaje? Por supuesto, discutís, argumentás, proponés. A veces ganás y a veces perdés. Y vos después ves las películas, o yo veo las películas, y siempre yo veo hoy El secreto de sus ojos y hay cosas que las haría distintas. Me decís, escuchame, pelado, ganaste un Oscar, dejaste a jorobar. Pero es así. Y Campanella estoy seguro que le pasa lo mismo, porque en alguna cosa lo convencí yo a él, y estoy seguro que me convenció, pero hubiera quedado mejor tal otra cosa. Con las películas pasa un poco, es realmente un trabajo muy colectivo donde muchas cosas pueden fallar. Muchas cosas pueden fallar en una película. Pueden fallar la historia, pueden fallar algunos de los actores, puede fallar la dirección, puede fallar la parte técnica. No se escucha bien la película. Te arruinó la película. No tiene un buen montaje. Estoy diciendo las cosas más grandes nada más. O sea, para que una película... Vos cuando ves una película y decís, che, esto está bueno, significa que hay como 10 cosas distintas que están buenas. Vos no te das cuenta porque estás mirando la película. Pero es súper, súper complicado el mundo del cine. Más que el mundo de los libros. Última Nos queda pregunta. una pregunta más. Ahí levantó Última. la mano, ahí se tiró en Eduardo. palomita del área chica. Por la visita, la verdad que es un placer tenerlo y escucharlo tan cerquita. Una consulta que me surgió de la charla, esto de escribir libros de historia del siglo XIX y ficciones más bien del siglo XX, ¿tiene algo que ver con esto que vos decías del presente o no tocar ciertos temas por ahí que tienen que ver más con el siglo XX y siglo XXI en Argentina? Mira, en realidad tiene que ver con que yo en la universidad enseñé sobre todo siglo XIX. Viste, uno en ciencia se especializa en algo. Yo en general de eso que te pueden escribir un libro de historia de cualquier época, medio que te desconfío. No voy a hacer nombre. Porque uno sabe de algunas cosas y de otras cosas no sabe. Y aparte el siglo XIX es cuando realmente se conformó la Argentina como país, que no fue de un día para otro. Por supuesto que nosotros festejamos nuestra patria y está bien el 25 de mayo, el 9 de julio, ¿viste? Porque todo país necesita esos símbolos, pero guarda, el país tardó muchos más años en ser un país. Entonces, seguir ese proceso a su manera también responde cosas del siglo XX y del siglo XXI, algunas. Pero como te digo, yo voy a escribir 2 libros más de historia que llegan a 1916. ¿Por qué? Porque es lo que sé. O sea, para ponerme a escribir el siglo XX tendría que pasarme 5 años metido en el archivo, leyendo a cualquier cantidad de colegas a los que todavía no leí, para realmente poder después bajarte a vos un libro del siglo XX que sea coherente. No me haga hablar, ¿viste? Porque me enojo. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. En cierto punto, la gente de Cutralcó tiene fanatismo por usted. No, fanatismo no. Acá no tenemos fanáticos, acá somos re racionales. Y pasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Lo gracias a despedimos. todos y no sé si firmo en algún lado alguno que tenga un libro que quiera que... Bien. Si alguno quiere firmar algo, bueno, ahí fíjense dónde lo hacemos. Renovamos el saludo para Eduardo. Fuerte el aplauso.